Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En nuestros días, a pesar de los avances de la medicina y la sociedad, los riesgos de epidemias aumentan cuando no se toman las precauciones. Esta tarde conversaremos sobre las medidas higiénicas vitales en tiempos de epidemia. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Nevis, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿cuál es el papel de la higiene personal y social en el caso de las enfermedades infecciosas? La higiene es una materia extensa, compleja y muy importante, Nevis, para el enfrentamiento de las enfermedades infecciosas, sobre todo en aquellas patologías causadas por bacterias, virus y otros microorganismos nocivos que se transmiten al organismo humano. Las formas de transmisión pueden ser diferentes, o sea que estas medidas de higiene están encaminadas en relación a la forma de transmisión de cada germen patógeno. Por ejemplo, pueden transmitirse por contacto directo entre las personas, se puede transmitir a través del agua, a través de los alimentos, en fin, varias modalidades de transmisión. De una u otra forma, Navy, la higiene es imprescindible para evitar o detener el avance de cualquier brote infeccioso que ocurre en nuestro medio. Doctor, ¿y qué impacto puede tener en la salud la presencia de las personas en lugares públicos y concurridos? Interactuar con las demás personas en lugares públicos y concurridos, Navy, es prácticamente inevitable, o sea, es difícil de evitar. Y además puede implicar algún tipo de riesgo en cuanto a la transmisión de algunas enfermedades. Existen dos tipos fundamentales de lugares públicos: los espacios cerrados y los espacios abiertos. Cada uno de estos contextos tiene sus propias características epidemiológicas en cuanto a los riesgos de transmisión de algunas enfermedades y también las diferencias que existen en cuanto a la calidad del ambiente. Por ejemplo, es evidente que los espacios abiertos, el aire tiene una mejor calidad, hay tendencia a haber menos transmisibilidad de persona a persona porque se encuentran en espacios abiertos. Sin embargo, en los espacios cerrados, el aire generalmente tiene una peor calidad, se acumula humo, se acumula el polvo, e incluso es más fácil la transmisión de los gérmenes porque las personas generalmente están más cercas en esos espacios que en aquellos que están a la intemperie. Doctor, otro espacio público complejo son sin dudas los medios masivos de transporte público. ¿Qué opinión le merece? En los medios de transporte público, Navy, las personas de una u otra forma van muy cercas unas de otras. O sea, tanto en los ómnibus como en los camiones, la cercanía entre un individuo y otro incrementa los riesgos de transmisión de ciertas enfermedades. Dentro de las enfermedades de fácil transmisión, en estas condiciones particulares de transporte público, tenemos aquellas que se transmiten por vía respiratoria, o sea, el catarro común, la gripe, la influenza. Todas estas enfermedades tienen la característica de que salen al exterior a través de la tos o el estornudo los causantes de estas enfermedades, y la cercanía propicia el contagio de unas personas a las otras. También el contacto directo, o sea, el cuerpo de una persona con la otra, facilita el contagio de enfermedades de la piel como los hongos, la pediculosis, la escabiosis, que de esta manera pueden contagiarse en este escenario tan complejo desde el punto de vista epidemiológico como son los medios de transporte. Eso es muy importante y es tenerlo en cuenta, es una manera de evitar estos contagios que son frecuentes en los medios de transporte públicos. ¿Y qué cree usted del uso compartido de envases u otros objetos? Compartir envases o utensilios que se utilizan para el consumo de alimentos
siempre ha sido una de las vías de transmisión de enfermedades, sobre todo aquellas que tienen transmisión digestiva. Eso ocurre muy a menudo en fiestas populares, donde las personas toman cerveza muchas veces en los mismos vasos o le brindan a otras personas con los mismos vasos que han utilizado. También cuando hay casos de contaminación de los alimentos, ya sea en la gastronomía estatal o privada, que facilita esa transmisión de estos gérmenes en este contexto. Y también, por supuesto, estas enfermedades que se pueden transmitir de esta forma son las que se propagan a través de la saliva, a través del contacto de esos utensilios con las mucosas del individuo enfermo hacia el individuo sano. Dentro de las enfermedades que con más frecuencia se transmiten por esta vía, tenemos la hepatitis viral, las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas agudas e incluso la tuberculosis pulmonar también puede transmitirse por compartir utensilios. Por tanto, es completamente inadecuado cuando estamos en lugares públicos o en lugares donde se consumen alimentos, no limpiar, no mantener la higiene de esos medios y no compartir. O sea que es correcto no compartir los utensilios y los cubiertos que se utilizan para consumir los alimentos. Entonces, profesor, definitivamente es riesgoso el contacto interpersonal. Ciertamente puede ser riesgoso, Neiva. En nuestro país, por nuestra cultura, nuestras tradiciones, es frecuente que las personas se saluden dándose la mano o incluso besándose en la cara como muestras de afecto, como muestras de regocijo por un encuentro deseado. Eso es frecuente en nuestro medio. También se ha podido ver que cuando se intercambia, o sea, cuando se establece una interconexión personal de esa manera con otras personas, los riesgos de que se transmitan enfermedades contagiosas aumentan grandemente, ya sea por la saliva, por las secreciones, por el contacto piel a piel, por las mucosas, en fin, por toda una serie de rasgos, constituye una vía de contagio bastante frecuente en nuestro medio y aunque desde el punto de vista afectivo es común esos saludos, esos estrechones de mano, esos besos en la cara, desde el punto de vista práctico es un riesgo de transmisión de epidemias. Cuando estrechamos la mano de otra persona, no solamente estamos entrando en contacto con la piel de esa persona, sino con todas las superficies que ese individuo tocó en las últimas horas, incluido algunos fluidos como la saliva, el sudor, que pueden contener microorganismos. Por eso, Navy, aunque no sea lo común, aunque muchas personas lo vean como algo que no es correcto, hay que evitar a toda costa, cuando hay un contexto de epidemia, evitar el contacto con las personas en ningún medio, porque a veces un simple contacto de manos, un simple beso en la cara, puede ser la puerta de entrada de una infección que no vemos y que incluso la persona a quien saludamos no conoce que la padece. O sea que hay que tratar de ser un poco más práctico en ese sentido. Profesor, y en base a lo que hemos tratado, ¿cuáles son las medidas de precaución más importantes que debemos poner en práctica para evitar contagiarnos? Bueno, hay que tener presente, Navy, que todas las enfermedades infecciosas no tienen la misma forma de transmisión. O sea, que cada enfermedad infecciosa tiene sus características de transmisión propia. Y se sabe que los virus respiratorios son los de transmisión más agresiva, porque las partículas de saliva que se expulsan al exterior a través del estornudo o a través de la tos pueden viajar ciertas distancias, mantenerse incluso flotando en el aire durante un periodo de tiempo, que es el momento en que puede caer en partes de la cara, de la boca, o inhalarse por parte de otras personas sanas y establecerse el contagio. O sea que son diversas formas de transmisión, pero todas son importantes para tenerlas en cuenta. Vamos a ver en pantalla las fundamentales medidas de precaución que deben tenerse presentes en casos de epidemia para evitar ser contagiados por estas situaciones. Medidas preventivas más importantes frente a riesgos de contagio real. Evitar todo contacto físico innecesario con otras personas, como besos, abrazos,
estrechar las manos, etc. No permanecer en medio de multitudes o espacios concurridos. Mantener distancia de personas que tosen o muestran poca higiene. No compartir vasos, cucharas y otros utensilios con otras personas. Lavarnos correctamente las manos con agua y jabón después de regresar de la calle, usar el transporte público, defecar, tocar las mascotas o realizar labores con suciedad. Y finalmente, no llevarse las manos a la cara, a los ojos, a la nariz, a la boca, antes de lavarla y bañarse diariamente con agua y jabón. Doctor, ¿y estas medidas también son válidas para enfrentar el coronavirus que ya está presente en decenas de países? Por supuesto, Ney. Aunque en nuestro país hasta la fecha no existe presencia de esta nueva enfermedad, nadie puede asegurar que no ocurra en el futuro. A pesar de todos los esfuerzos que se hagan, en un mundo globalizado con tanta interrelación entre las naciones, es inevitable que a veces las enfermedades vayan de un lugar a otro. Por eso es tan importante, más que propagar rumores, especular o generar pánico, es más útil todas estas medidas que hemos mencionado, irlas aplicando a nuestras vidas, irnos acostumbrando a ellas, para si ese escenario llega, poder enfrentarlo con mayor fuerza. La infección por el coronavirus COVID-19, Navy, es una dolencia nueva, de la cual todavía no se saben muchas cosas, que está en constante investigación, a la par que se realizan ingentes esfuerzos por encontrar una cura o un tratamiento. Mientras eso ocurre, es muy importante tener presente, estar al tanto de toda esa información, y estaremos recopilando todos los datos de último minuto para en su momento tener un programa, tener un espacio donde dediquemos por completo el tiempo a hablar sobre esta epidemia. Doctor, como siempre fue un verdadero placer tenerlo esta tarde Igualmente, con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.